Hola, buenos días. ¿Me Buenos veis bien? días, José Carlos. ¿Me veis, no? Todo tuyo. Sí, toda Bueno, tuya la intervención. Muchas gracias. bueno, oye, lo primero de todo, Alicia, de verdad me has puesto el listón muy alto. Estoy con los vellos de punta ahora mismo, ¿eh? Ha sido una intervención maravillosa. De verdad, enhorabuena, me ha encantado escucharte. Qué pena que no podamos darle un abrazo. Pero bueno, ya mismo, ya pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas las que estáis ahí. La verdad que yo estoy abrumado por esta aceptación que ha tenido esta jornada y le agradezco mucho a la Fundación, a Ana, a Clara, que me hayáis invitado, porque bueno, yo simplemente soy un maestro de educación infantil que amo y adoro la literatura infantil, pero bueno, tampoco me considero referente de nada, pero bueno, si puedo poner un granito de arena y mostraros las experiencias que yo he llevado a cabo con los libros infantiles y lo que los libros infantiles significan, no solamente para mí, sino para los niños con los que trabajo y su familia, pues bueno, yo he encantado de estar aquí hoy y nada, está siendo de momento una jornada magnífica. Bueno, yo soy José Carlos Román, muchos me conocéis, muchas también. Soy maestro de educación infantil, lo primero. Como daño colateral, porque yo siempre lo digo que es un daño colateral, eh, a raíz de ser maestro de infantil empiezo a publicar libros para niños, pero bueno, yo hoy vengo a contaros mi experiencia como maestro, no como autor. Eh, en esta intervención que tengo, que tenemos media horita, que es poquito tiempo, pero bueno, da para mucho también, voy a intentar en tres momentos, pues hablaros en un primer momento de lo que sería mi experiencia como docente a lo largo de los años y mi relación con la literatura infantil, especialmente. Luego me gustaría centrarme en qué posibilidades creo yo que como docente ofrecen los libros infantiles en el aula. Y al final, pues igual que ha hecho Alicia, pues quería haceros una serie de recomendaciones de libros que han formado o forman actualmente parte de mi biblioteca de aula, ¿vale? Y que yo recomiendo muchas veces, cuando termina el curso, se lo paso una bibliografía a la familia para recomendarles, bueno, y a lo largo del curso, ¿no? Porque me piden muchísimas recomendaciones. Para que tengan los niños también su biblioteca en casa. Bien, mi experiencia como docente. Aunque me veáis aquí una persona joven y así, yo tengo ya mi edad y empecé a trabajar hace ya muchos años. Y allá por los años 90, 90 y tanto, cuando yo empecé a trabajar, la cosa no era para nada como es ahora. Y cuando empecé a trabajar en un pueblo de la Sierra de Sevilla, cuando yo llegué a mi primer cole, resulta claro que las bibliotecas de aula y las bibliotecas de los centros, a mí me daba la impresión de que se primaba más la cantidad de libros que la calidad en sí. Entonces era muy importante tener muchos libros para tener una biblioteca de aula. Y una buena biblioteca era tener muchísimos libros. Entonces, claro, se primaban mucho las colecciones de editoriales, ¿no? Llegaba el comercial de la editorial y te vendía los paquetes, pues esto por 25, súper barato, tal, tal. Bueno, sí, al principio había títulos que eran muy buenos, pero a mí me faltaba realmente algo porque yo decía, ay, no sé lo que es. Y es el momento en el que yo empiezo a trabajar cuando empiezan a surgir las primeras editoriales de álbum ilustrado aquí en España, porque en otros países llevaban más tradición, sobre todo en Estados Unidos. Alicia ha hecho un repaso espectacular, ¿vale? Entonces yo no me voy a yo meter ahora en eso, pero yo empiezo a conocer editoriales de álbum ilustrado. Bueno, yo, la primera vez que tengo un libro de Calandraca en la mano, a mí se me abre como un universo paralelo que digo, esto es lo que yo quiero para mi clase. Yo no quiero colecciones de libros baratas, de cuentos tradicionales, no, yo quiero esto, álbum ilustrado, ilustraciones de calidad, textos maravillosos, textos donde la ilustración y el texto se fusionan y forman una sola obra de arte, porque para mí un álbum ilustrado puede llegar a ser una obra de arte. Y entonces, pues empiezo a investigar. Claro,
cuando yo empiezo, la investigación prácticamente la realizábamos los que nos gustaba mucho la literatura infantil en las librerías y en las bibliotecas, sobre todo en las librerías, ¿no? Yo aquí en Sevilla pues iba mucho a la librería Rayuela, que era de las pioneras en tener libros para solamente exclusivo infantil. Y bueno, me acuerdo allí que Lola me recomendaba, mira, ha salido este libro nuevo, mira tal, cómpralo, mira, llévatelo para la clase, esto le va a encantar a los niños. Y yo decía, esto es muy arriesgado, yo no sé si los padres después me van a decir algo. Pero yo me lo llevaba y lo contaba y bueno, y era maravilloso. Y claro, y ahora llega la primera anécdota, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, bueno, claro, ¿y esos libros quién los compra? Porque viene el problema de la financiación. Mira, yo lo tengo clarísimo. Yo no trabajo por libros de texto, no tengo editorial, yo todo lo que hacemos en el aula hacemos trabajo por proyectos y yo hablo con las familias a principios de curso y nosotros hacemos una pequeña cooperativa y con ese dinero, ¿vale?, de la cooperativa de las familias vamos comprando y adquiriendo material para la clase y yo les explico a la familia que un material fundamental y prioritario va a ser los libros que van a formar parte de la biblioteca de aula, ¿vale? Obviamente todos esos libros, después cuando los niños, yo estoy en infantil, se van a primaria, pues se llevan los libros y tal, ¿no? Porque son de ellos en realidad. Pero nos están acompañando durante toda la infantil, ¿vale? Os lo digo porque muchas veces viene el problema ese que dice, claro, José Carlos, pero es que no tenemos dinero para tener libros de aula, los tengo que pagar yo. Bueno, hay libros que compro yo para mí, que luego también me los llevo a la clase, pero la mayoría lo hacemos a través de cooperativas con la familia. Bueno, entonces, como os decía, yo empiezo a conocer libros, empiezo a llevar álbum, sobre todo, como decía Alicia, el álbum ilustrado, empiezo a llevar a la clase y bueno, y voy trabajando, veo que tienen un gran potencial, no solo a nivel curricular, porque se pueden trabajar algunos conceptos a través de los libros, como ahora os voy a explicar y tal, sino que, bueno, que los niños, es que era abrir un libro y los niños se quedaban obnubilados, ¿no? Se quedaban con las ilustraciones, con el texto y tal. Y entonces, bueno, pues voy empezando a hacer mi pequeña biblioteca de aula, poquito a poco, y de repente llega el boom de Internet. Bueno, aquello fue una locura. O sea, cuando empezó el boom de Internet y empezaron a aparecer blogs de literatura infantil especializados, además dirigidos a maestros y familias, bueno, aquello fue la auténtica revolución. De repente nos vimos con una información a la mano que desde casa, en un simple clic, podía entrar en cientos de blogs donde te recomendaban libros, hacían reseñas, bueno, maravilloso. Yo mismo, si algunas personas de las que me conocéis, en el año 2009, ya por el 2009, que parece que fue hace nada, pero ya hace muchos años, creé un blog con dos compañeros de infantil, Luis y María José, un blog que llamamos Soñando Cuentos, en el que nosotros empezamos a hacer reseñas de álbumes ilustrados que utilizábamos en el aula y por qué nos gustaba trabajar con ellos y actividades que hacíamos con ellos. Y empezamos como un poco porque él estaba en Granada, ella en Jaén y yo en Sevilla, pues por compartir entre nosotros. Bueno, pues fue una locura. Fue de repente, nos vimos a los 2 años, recibíamos miles y miles de visitas a la semana de todas partes del mundo, recibimos premios. Entonces, claro, eso, bueno, era una locura. Y ya empezaron a salir muchísimos blogs. Eso permitió que los maestros y maestras pues fuéramos conociendo muchísimas de las novedades que iban saliendo. Es verdad que con el paso de los tiempos hemos tenido mucha suerte porque ha habido también una proliferación de pequeñas editoriales independientes que están sacando, bueno, ahora mismo hay, no, yo creo que hay demasiado, ¿no? Porque yo ya me pierdo con tantas novedades, hay tantísimas editoriales, pero bueno, eso es lo bueno, que haya mucha variedad para poder elegir. Y entonces empezamos a ver que empezaban a salir muchísimas editoriales, pequeñas editoriales especializadas en álbum ilustrado infantil. Bueno, y fue maravilloso, ¿no? Ahí empezó a crecer la biblioteca de aula. Aquí en Andalucía se empezaron a aprobar los planes lectores para las bibliotecas escolares, para adquirir libros para la biblioteca, que ahora mismo están funcionando con el empeño y el esfuerzo sobrehumano de los docentes que las ponen en marcha. Y bueno, y entonces pues arranca ya un nuevo mundo, empezamos a introducir los libros infantiles en el aula, y bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento también de transición,
¿vale? Porque creo que los blogs educativos o de literatura infantil han ido perdiendo peso con respecto a las redes sociales. Ya había comentado, por ahí empezó Clara, me parece, comentándolo, el auge que tiene ahora mismo las cuentas, por ejemplo, de Instagram. O sea, en Instagram yo sigo muchísimas cuentas de gente que hace reseñas, maestros, maestras, padres, madres, infinito, infinito. Y luego en Facebook, ¿no? Igual hay muchísimos grupos de Facebook. Yo el que más sigo es, por si no lo conocéis, os lo recomiendo, La Fábrica de los Cuentos, que me parece que, bueno, pues, no, pues, pero hay muchísimos, ¿no? Que se hacen reseñas, presentaciones, publicaciones, bueno, mucho compartir. Ahí, en esos grupos de Facebook, es que cuando yo me di cuenta de uno de los problemas que voy a plantear. Y era cuando se empezaban a pedir recomendaciones de libros para algo. Entonces, ahí puse yo una voz, se me encendió un poquillo la alarma, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora. Lo que sí tengo claro es que hay un antes y un después de la pandemia. Porque en el confinamiento, de repente nos dimos cuenta que había una herramienta que no utilizábamos, que era los directos y presentaciones a través de, bueno, online, a través de Instagram, Facebook, los directos. De repente, como estábamos en casa, la cultura, la lectura se convirtió en un recurso esencial para sobrevivir. Esas horas y horas que pasábamos en casa y esos padres con esos, y esas madres con esos niños en casa todo el día. Y entonces, pues bueno, de repente empiezan, bueno, librerías haciendo directos, cuentacuentos, autores, que a mí eso me parecía maravilloso, autores e ilustradores entrando en las casas de los niños y las niñas. Los niños y niños poniendo cara a los autores, porque si nos paramos a pensar en la literatura infantil, a los autores no se les pone cara, y a los ilustradores tampoco. Entonces, a mí eso me parece maravilloso. Y creo que inevitablemente ha llegado para quedarse. Porque creo que, aunque ya no estemos en pandemia, aunque superemos todo esto, la facilidad que nos ofrece el poder, por ejemplo, estar aquí hoy sentados delante de más de 200 personas como estamos, sería inviable. Y esto es un recurso que, mira, yo utilizo mucho la palabra serendipia cuando algo malo trae algo bueno. Pues mira, la pandemia nos ha traído algo bueno, que nos podemos comunicar a través de las redes. Y esto a mí me parece maravilloso. Bueno, ahora me voy a centrar un poco en lo que yo creo que como docente, y ya os digo, es mi experiencia como docente de infantil, y que es extrapolable totalmente a primaria, ¿vale? Pero que es mi propia experiencia, que a algunos les puede parecer, pero como luego tenemos una mesa de debate, si cuestionáis algo de lo que yo voy a decir, lo podemos debatir, ¿vale? Bueno, ¿qué posibilidades ofrecen los libros en el aula? Bien, yo creo que desde mi perspectiva, como maestro a lo largo de los años, yo creo que los libros son un gran recurso. Lo primero, porque es lo que a veces va que lo primero como docente se nos viene a la cabeza, son un gran recurso para afianzar los contenidos curriculares. Pero ojo, para afianzar, porque yo no creo que haya que utilizar los libros infantiles para enseñar, porque para eso están los libros de texto. Ponemos una editorial y son los libros los que nos ofrecen, estos libros de texto los que nos enseñan conceptos. Nosotros utilizamos los libros para afianzar esos conceptos, para acercar los conceptos a la vida cotidiana del niño y utilizando un recurso que es esencial para educación infantil, para el niño que está en educación infantil, que son los cuentos, porque no hay algo que atraiga más, por lo menos yo este año que tengo la clase de 3 años, pero me pasan 3, 4 y 5, que atraiga más a un niño que la historia que hay escondida en un libro. Bueno, entonces, no es que yo quiera recomendar libros para trabajar conceptos, pero bueno, sí tengo algunos libros y todo esto me lo he traído de la biblioteca de mi cole a casa, ¿vale? Están en mi clase. Mira, por ejemplo, El Pequeño Uno, es un libro maravilloso, es del año 1962, pero hasta el año 2006 no se publica en España con la editorial Bárbara Fiore. El número 1, El Pequeño Uno, pues imaginaros, una historia
para trabajar, que nos acerca a conceptos matemáticos de la numeración. Otro libro para trabajar matemáticas, que me encanta, es que lo pongo porque no sé si da brillo. 1, 5, muchos, de la ilustradora Keta Pakoska. Un libro sin texto maravilloso, maravilloso, para jugar con los números. Os lo recomiendo, maestros y maestras de infantil. Bueno, los clásicos de Calandraca, de La Cuna y la Luna. Yo trabajo ahora, estoy trabajando... Bueno, este es el libro, ahora mismo el libro estrella de mi clase de 3 años, ¿vale? El de Una luna, lo conoceréis mucho, ¿verdad? 2 lunas, sol... Bueno, una forma de trabajar las matemáticas y la poesía. Luego tengo aquí un libro, que también es otro de los clásicos de mi clase, que Clara conoce muy bien, El rombo feroz. Bueno, os lo recomiendo 100%. Mirad, El rombo feroz, editado por Canica Books. No me paro de decir autores y tal, porque luego voy a pasar toda la bibliografía para que os la manden, que lo estaban preguntando por el chat y yo no tengo ningún problema, que luego os la manden por correo, ¿vale? Bueno, el texto es de Gracia Iglesias y las ilustraciones son de Ceci Moreno, y es un libro, bueno, pues fijaros, ¿no? Con una ilustración muy gráfica, ¿vale? Basado en las formas geométricas, y recoge los cuentos de Caperucita Roja, Los 3 cerditos y Los 7 cabritillos y el lobo, pero adaptado a las formas geométricas. Entonces, circulita roja, los 3 triangulitos, ¿vale? Y el rombo feroz, que sería, ¿vale? El lobo feroz, ¿no? Mira, el otro día estaba contando los cuentos y se los estaba contando a los niños de 5 años, ¿vale? De otra clase. Y estaba contando los cuentos, y el cuento, imaginaros, ¿no? Pues Circulita Roja se va a casa de su abuelita, que es la abuela Circulita, no sé cuánto, no sé qué. Y cuando ya llevaba un rato que los niños estaban con los ojos ojipláticos así, como alucinando, me dice uno, maestro, y ese cuento se parece un poquito al de Caperucita, ¿no? O sea, se habían metido tanto en la historia y en las ilustraciones que se habían olvidado que era Caperucita Roja, que es un cuento que habían escuchado y que se conocen al dedillo, ¿no? Bueno, maravilloso. Creo que los álbumes ilustrados es lo que tienen, que nos evaden. Mira, este libro os lo recomiendo, si no lo tenéis en clase, por favor, lo tenéis que tener. Un libro de Hervé Tullet para conocer. Yo lo utilizo, bueno, como a nivel curricular me viene muy bien para trabajar los colores, ¿vale? Pero luego es un libro muy interactivo, porque los niños, ¿vale? Os cuento un poquito, tienen que participar, son lectores activos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, pulsa el círculo amarillo y pasa la página. El niño pulsa, saca uno y de repente aparecen 2. Y ahora dice, ahora bien, pulsa el mismo círculo otra vez. El niño le da y aparecen 3. Bueno, alucinante. Os lo recomiendo. Los niños es que, vamos, se creen prácticamente que está ocurriendo de verdad. O sea, que es magia. Otro libro maravilloso para trabajar la educación plástica, arte. Luego hay libros que yo también trabajo mucho con los niños de infantil para ir adquiriendo el abecedario, ¿vale? Hay libros buenísimos. Este es uno de los últimos que hemos adquirido. Juegos de letras de la editorial Calandraca. Os lo recomiendo también, si no lo conocéis y lo tenéis, sobre todo si estáis en las primeras edades, para conocer las letras, precioso, de Antonio Rubio. Y luego también, pues obviamente, eso ya no me lo he traído, se van incorporando, estos son los básicos, ¿no? De cabecera, vamos a decir, de la biblioteca. Pero luego se van incorporando nuevos libros conforme vamos trabajando en los proyectos. Nosotros hacemos trabajo por proyectos, y entonces, pues, por ejemplo, aquí pues tenemos este libro que se llama Mi cuerpo, este cuerpo es humano, que es un libro que habla del cuerpo humano, pero no tiene nada que ver con los libros tradicionales, ¿vale? Bueno, y llegado a este punto, pues llegamos al punto controvertido. Los libros ¿vale? Los libros para enseñar algo. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Los libros para trabajar las emociones, ¿vale? ¿Cuántos libros sobre emociones, si vais ahora a una librería, encontramos en las estanterías? Yo creo que casi la mitad, no, yo creo que es casi la mitad. Y yo me pregunto, ¿realmente se pueden enseñar las emociones?
¿realmente somos nosotros o estamos, o los niños, vamos a ver nosotros? ¿Por qué los niños tienen que, obligamos a los niños a hablar de las emociones si no les apetece decir por qué están alegres o por qué están tristes? Lo dejo aquí, ¿vale? Porque creo que es una pregunta bastante que puede dar de sí para la mesa redonda para el debate, pero quiero que reflexionáis un poco, ¿vale? Al final de la presentación os voy a dejar un artículo de Carolina Lesa Brown, que se llama, bueno, que ella reflexiona y, bueno, el artículo es muy significativo porque dice, ¿por qué no me gusta el monstruo de colores? Yo no hablo nada del monstruo de colores, pero estoy seguro que cuando he hablado de emociones, en muchas de vuestras cabezas ha aparecido el monstruo de colores, ¿vale? Entonces, yo no estoy en contra del libro, ni muchísimo menos, pero sí me da miedo el uso que hacemos los adultos de esos libros, ¿vale? Porque obligamos a hacer cosas a los niños que a lo mejor, como decía Alicia, no deberíamos hacer. Bueno, yo mismo con frecuencia recibo muchísimas peticiones de las familias para que les recomiende libros. Cuando me dice, oye, mira un libro que es que el niño se está haciendo la pipí por la noche, o mira que es que ahora vamos a tener un hermanito, a ver si me puedes recomendar un libro. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, es que eso es complicado porque es que los libros no sirven para superar un problema. Los libros nos ayudan a hablar de los problemas, nos ayudan a reflexionar. Pero, por ejemplo, el último caso que me ha pasado, niños que tienen miedo al lobo feroz de los cuentos. Niños de 3 años. Y el padre estaba preocupado porque el niño tenía miedo por la noche al lobo feroz. Digo, pero vamos a ver, es que el miedo es algo intrínseco al ser humano, imagina un niño de 3 años. Yo si quiere, y le di una recomendación de un listado de recomendaciones de libros en los que aparecía otro modelo del lobo que no era el lobo feroz. El lobito bueno, el lobo calzoncillo, voy a comerte. Pero bueno, no creo que los libros nos vayan a superar, nos ayuden a superar un miedo. Nos ayudará a hablar sobre ese miedo, ¿vale? Y además, creo que estamos cayendo en un error porque cuando yo recomiendo un libro, ese libro tiene múltiples lecturas y cada persona lo va a vivir según sus experiencias. Y lo que a mí me transmite ese libro no tiene por qué ser lo mismo que le transmita a otra persona. Es más, muchas veces la lectura que hagamos nosotros como maestros o la familia puede estar muy lejos, pero muy lejos de la que hagan los niños, porque ellos pueden ver cosas que nosotros jamás como adultos veríamos, ¿vale? Entonces, por eso creo que es la importancia de ofrecer al lector, que en este caso yo hablo de mis niños y mis niñas de mi clase, libros de calidad, eso es imprescindible, pero que ofrezcan múltiples lecturas para múltiples mentes. Libros, me parece importantísimo, que nos dejen más preguntas que respuestas. Yo no quiero libros que me digan cómo hacer tal. Yo quiero libros que me hagan hacerme preguntas sobre el mundo. Libros que creen retos intelectuales y que busquen la complicidad del niño. Eso para mí me parece, por lo menos, lo que yo creo que es esencial en un libro para mi clase, ¿vale? Y para recomendárselo a la familia. Por eso en este punto, pues quiero dejar, o sea, ojalá os quedara con esta frase, resumen un poco de lo que estoy contando, ¿no? Para mí es súper importante que los libros infantiles no deben enseñar, sino servirnos para reflexionar sobre el mundo. Y obviamente el papel de docentes y familias como mediadores es crucial, porque somos las personas que seleccionamos y decidimos qué libros entran en el aula y cuáles no, o en casa. Entonces, claro, yo soy partidario, obviamente, de no introducir, y aquí viene otro de las grandes cuestiones para el debate, porque estamos hablando y que en muchísimos grupos de Facebook, de Instagram y tal, se recomiendan libros para cosas, ¿no? Pero yo soy partidario, no es que esté en contra de esos libros, ¿vale? Pero soy partidario de no introducir un libro de un tema concreto en el momento que surja ese supuesto problema. Por ejemplo, mira, recomiéndame un libro porque se ha muerto el abuelo de mi niño. No. En el aula, en casa, tenemos que ir introduciendo poco a poco
libros que aborden distintas temáticas, con el objetivo de ofrecer herramientas intelectuales y emocionales a los niños para ayudarles a afrontar los problemas cuando surjan. Pero no en el mismo momento que surge el problema, sino que esos libros forman parte de nuestro día a día. Nos dan herramientas para saber enfrentarnos al mundo. Pero un libro no va a solucionar nunca un problema. Por leerlo no lo vamos a superar, ¿vale? Obviamente, bueno, lo dejo para la mesa redonda para el debate, por si queréis plantear alguna cuestión. No quiero profundizar más en este tema. Tampoco soy muy partidario, obviamente, de las clasificaciones de libros por edad. Bueno, vale que pueden ser orientativas, pero que es que yo creo que depende mucho de la propia experiencia del lector, ¿no? Porque, ya te digo, un libro no tiene que ser lo mismo, no puede transmitir lo mismo a una persona que a otra o a un niño que a otro. Y ahora voy a plantear otra cuestión, porque la ha sacado Alicia, y no quiero yo profundizar en el tema, pero sí me gustaría que en el debate, por si sale, ¿no? ¿Qué pasa con los cuentos tradicionales? Porque Alicia ha dicho y ha hablado muy bien de cómo eran al principio, cómo se han ido dosificando, pero muchos de ellos siguen mostrando, por ejemplo, un papel de la mujer que me parece que no es el más adecuado actualmente. Creo que esto también da mucho para el debate. También os voy a dejar un artículo al final en el que yo hago, que os podéis descargar, cuál es mi valoración sobre esto. Porque yo no soy partidario de descartarlo todo, sino que saber cómo introducirlo y dar otras alternativas a los cuentos tradicionales. Bueno, voy a intentar resumir todo lo que he expuesto hasta ahora, ¿vale? Para que os quede claro lo que yo creo, o sea, la importancia que tiene para mí la biblioteca, una buena biblioteca de aula, donde haya libros que, primero, ofrezcan distintas perspectivas de un mismo aspecto. Por ejemplo, y ya lo ha citado Alicia también, la diversidad familiar, ¿vale? Segundo, tenemos que tener libros que nos permitan hacernos preguntas y no nos den todas las respuestas, que nos hagan reflexionar. Tercero, que se adapten a la pluralidad del aula. Señores, señoras, los niños tienen 3 años, pero no todos tienen los mismos intereses porque tengan la misma edad. Con lo cual tenemos que tener libros para todos y todas. Luego creo, como cuarto punto, que es esencial que los libros consideren al niño como un lector activo, no pasivo. Y sobre todo, y me acerco a la cámara, que lo traten con respeto. Son niños, pero hay que respetarlos. Y quinto, creo que los libros tienen que buscar una complicidad con el lector y les tienen que hacer plantearse cuestiones sobre sí mismos y sobre el mundo. ¿Vale? Bueno, esas son mis ideas principales, o sea, la esencia de lo que tendría que tener un libro infantil para formar parte de la biblioteca de aula. Y ahora ya para acabar, ¿vale? Os voy a intentar compartir la pantalla, pero de todas maneras ya he dado permiso para que os lo mandaran por... A ver si lo tengo aquí. Creo que lo puedo compartir ahora. He dado permiso para que lo envíen por correo, ¿vale? Y es que no me deja compartir. No me deja compartir, ¿no? Ana, ¿tú crees que se podría...? Está inhabilitada. Bueno, no pasa nada. Claro, estoy intentándolo, voy a ver si Vale. hay alguna opción y si no, lo miramos para dejarlo luego para la mesa redonda y en el descanso miro a ver cómo se puede compartir. O me lo envías a mí y lo comparto yo, ¿vale? Perfecto. Bueno, simplemente cuando recibáis os había preparado un PDF con libros que, como decía al principio, han formado o forman parte de mi biblioteca de aula. Libros que van acompañados y sobre distintas temáticas. Libros sobre, pues, por ejemplo, para trabajar la ayuda o cooperación, para trabajar, para acercarnos al concepto de amistad. Libros sobre la enfermedad, sobre la muerte, libros sobre diversidad familiar. Yo cada vez tenemos más familias muy diversas en las clases, eso no podemos dejarlo de lado. Libros sobre la adopción,
también he recogido libros que ya los ha citado Alicia sobre la igualdad de género, sobre el respeto a la diferencia, la inclusión, el bullying, bueno, inmigración. Tenéis ahí un buen catálogo porque he intentado recoger de varios años para atrás, ¿no? Libros que y que para mí, no será, a lo mejor para vosotros no son los mejores, pero a mí la verdad es que me han funcionado muy bien. Para trabajar la autoestima, incluso para trabajar la frustración, ¿no? Cuando los niños se frustran y tal. Y bueno, y ya con esto pues entonces me despido. Espero que os haya servido de algo. Ya os decía que esta es mi experiencia como docente y que bueno, todas las cuestiones que os hayan surgido dudas las podemos trabajar o debatir después en la mesa redonda. Bueno, José Carlos, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que nos has dejado muy claras las reflexiones y las conclusiones a las que has llegado, ¿no? A través de tu experiencia, que además también estaba mirando el chat y estaban muchas personas tomando nota diciendo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que bueno, pues muchas gracias por resumirlo de esa forma tan concluyente, ¿no? Y transmitir así tu experiencia. Has echado varios guantes que recogeremos en la mesa redonda, temas muy interesantes y además, bueno, las personas tienen muchos puntos de vista diferentes, así que bueno, seguro que es una muy buena ocasión para el debate. Y estupendo, nos vemos luego más tarde en la mesa redonda. Vamos a dar paso ahora a Beatriz Pérez de Badecuentos. Muchas gracias, José Carlos.